Mire, pues ya lo decía Zoé Robledo hace unos momentos, hay que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. ¿Cómo nos acostumbramos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a no circular ciertos días o a dejar de utilizar el claxon y a otras cosas? La pregunta de fondo es, ¿realmente podemos acostumbrarnos a no ver la sonrisa de la persona con la que cruzamos? ¿Realmente podemos acostumbrarnos a estar tan encerrados? ¿Podemos acostumbrarnos a no abrazar, a no sonreír, en fin, a no tener contacto? Pues yo creo que muchos argumentarían que eso puede incluso causar estragos. Cuéntenos también ustedes, por favor, utilicen nuestras redes sociales, utilicen nuestro hashtag ese foro y si quiere enviar preguntas para la doctora, y cuéntenos cómo les va a ustedes en este confinamiento. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Claudia Raful. Ella es psicóloga de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hablar justamente sobre los efectos psicológicos, por un lado del confinamiento y por otro lado, pues, de esto que muchos están llamando la nueva normalidad, de estas costumbres que tal vez tendremos que generar para pues lidiar con esta nueva cepa de coronavirus. Doctora, me da mucho gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias por recibirme. Claudia, a ver, primero que nada, cuéntanos un poco. Leía muchos estudios ahí que hablan de la importancia del abrazo, del contacto físico para nosotros los seres humanos. De hecho, por ahí hay un estudio muy interesante de un bebito en un orfanatorio que era el único que engordaba y se dieron cuenta que era el único que engordaba porque era el primero en la puerta y las enfermeras lo acariciaban constantemente. Es decir, hay muchos estudios de esta necesidad de contacto. ¿Cómo nos afecta a los seres humanos? ¿Cómo nos puede haber afectado este periodo de confinamiento en el que se nos ha pedido esta sana distancia que es sana para la salud, pero no sé qué tanto para el alma? Claro, sí, el contacto físico y social es muy importante para todas las personas. De hecho, se ha discutido que en lugar de hablar de la distancia física, tenemos que hablar de la distancia física, no del distanciamiento social. Y de hecho lo hemos vivido de muy distintas maneras dependiendo de cuál es la situación en casa, ¿no? Habrá personas que se aislaron de manera individual y tendrán esta necesidad de contacto como el que mencionas, pero también hay personas que llevan más de 2 meses en casa con sus familias y que a lo mejor de hecho lo que quieren es también tener como un poco de espacio individual. Lo que es importante aquí decir es que sí es importante tener este contacto, pero también somos personas muy resilientes. Esto es que podemos adaptarnos y afrontar de distintas maneras las situaciones por las que estamos pasando, ¿no? Entonces también tomar en cuenta de que a lo mejor nos está causando un poco de ansiedad o de estrés, pero que finalmente habrá manera de afrontarlo. ¿Cómo, Claudia? Ayúdanos pues, danos tips de cómo podemos afrontar de pronto, porque se combinan muchos factores, ¿no? Por un lado, este distanciamiento social que pues pesa y por otro lado, la ansiedad ante la incertidumbre de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Cómo podemos manejar mejor el estrés, la ansiedad? Primero tenemos que reconocer que estamos ante una situación que no habíamos vivido antes, nadie, ninguno de nosotros en el mundo, claro. Y esto nos tiene estresados a todos de alguna u otra manera, ¿no? Tanto a las personas que están todavía un poco escépticas de lo que está pasando como a los que están muy ansiosos respecto a contraer el virus. Entonces, reconocer en qué situación emocional está cada persona es importante y al mismo tiempo, cuando nos damos cuenta de cómo estamos cada uno de nosotros, también podemos pensar que los demás están pasando por algo similar. Y esto lo digo porque ahora que se empieza a salir un poco más, a partir de al menos el 15 de junio en la Ciudad de México, según sea el caso en donde nos estén viendo, pues todas las personas a lo mejor tenemos un nivel un poco más alto de irritabilidad o de estrés, ¿no? Entonces, reconociendo en cómo está cada persona, nos podemos ayudar los unos a los otros. Otra de las cosas que podemos hacer es tratar de estar reajustando las rutinas que estamos teniendo. Si aún nos quedamos en casa, pues vemos que es muy complicado, estar, no sé, si tienen hijos, pues estar como con rutinas con las escuelas, mandar tareas y demás, pero que finalmente se logran hacer estas situaciones de confinamiento. Lo que más estamos recomendando desde la psicología es tratar de relajarse física y mentalmente, ¿no? Entonces esto es principalmente a partir de respiraciones muy profundas, como inflando el diafragma, son respiraciones diafragmáticas.
en el momento en el que nos sentimos irritados o muy estresados, tener esta situación. Pero no nada más sentimos el estrés y ya está, ¿no? Sino que también hay cuestiones como de somatización que pueden salir, no sé, ronchitas o tener migraña o problemas con el aparato digestivo. Y esto hay que tomar en cuenta que muy probablemente también está relacionado con el estrés. Entonces, cuando se tienen estos síntomas, hay que buscar maneras de cambiar las rutinas que estamos haciendo porque claramente no están funcionando para la salud mental. Y nunca dejar de lado que pues también es una parte indispensable. Ahorita lo principal ha sido el distanciamiento para que no haya contagios, pero estamos enfrentando también pues problemas de mucha ansiedad, estrés y uso de sustancias. Entonces, otra de las recomendaciones es el moderar el consumo principalmente de alcohol, que es lo que más se consume en el país y que hemos visto que también está causando problemas ya de salud. Sí, por ahí leí sí, un meme, Claudia, que decían, ya abran los bares que quiero dejar de tomar. Pareciera que el encierro está haciendo que, como bien dices, mucha gente está de pronto bebiendo más o consumiendo más sustancias tóxicas, que eso también causa un daño relevante, ¿no? Exacto, entonces tomar en cuenta que el consumo excesivo de alcohol no va a hacer que esta situación sea más fácil, al contrario, está exacerbando la violencia o en zonas en donde se ha adulterado el alcohol por esta reducción en la producción, pues también se ven problemas físicos, ¿no? Hay intoxicaciones, puede haber muerte y no dejar de lado que aumenta la violencia, ¿no? Entonces sí tratar de reducir a lo menor posible el consumo de sustancias. Claudia, hablabas de cambiar la rutina, o sea, hay que hacernos de nuestro poder creativo porque es difícil hacer cambios cuando estamos en algunos metros por algunos metros, ¿no? Pero algo tan sencillo como es decir, a lo mejor para ser un poquito más concretos con la gente, si te estás levantando a las 10 de la mañana porque no estás trabajando, tal vez hay que reconsiderar levantarse un poquito más temprano y de pronto hacer una caminata ahí o regar plantas. ¿O a eso te refieres con modificar la rutina? Sí, y eso que estás mencionando es muy importante porque también está relacionado con muchos casos de insomnio que vemos, ¿no? Entonces, se están alterando los ciclos de sueño y vigilia, entonces, pues si nos despertamos a las 10 de la mañana, nos vamos a dormir más tarde que de costumbre. Y esto cada vez se va haciendo como más pronunciado y causa más problemas. Yo creo que la mayor parte de las personas que están en casa, de alguna u otra manera sí siguen trabajando, ¿no? Entonces también tratar de ajustar los horarios lo más posible a las rutinas laborales que se tenían antes del confinamiento. Y esto no solo significa empezar temprano, sino también terminar a una hora adecuada, ¿no? Que no se extiendan tanto las horas laborales. Y pensando ya en la pronta salida a los centros de trabajo, pues también pensar que no va a ser la rutina previa, ¿no? Como justo las cápsulas que estabas pasando antes de nuestra llamada, que todavía no tenemos muy claro cómo van a ser, solo que sí nos podemos ir preparando mentalmente para saber que no va a ser como antes, ¿no? Y dar por hecho que tendríamos que buscar como alguna otra estrategia de convivir, porque no es que no podamos convivir con otras personas, simplemente es estar cuidando esto de la distancia. Claudia, ¿cómo podemos, te voy a hacer dos preguntas más, ¿cómo podemos lidiar con el miedo? He hablado con mucha gente que, por ejemplo, es que a mi primo le dio y lo vi hace 10 días, siento que me está dando, siento que voy a contagiar a todo el planeta y mis hijos. Empiezan a entrar verdaderamente en un pánico preocupante y me cuentan que les da mucho trabajo combatir este miedo que sienten a padecer la enfermedad y también a contagiar a sus seres queridos. Uh-huh. El miedo en realidad tampoco lo queremos desaparecer porque es una cuestión de supervivencia y es una emoción, es una reacción ante lo que estamos pasando y yo creo que de cierta manera sí nos ha ayudado a mantener esto de la distancia, ¿no? O sea, el miedo al contagio puede ser pues evolutivo, es evolutivo, ¿no? El miedo excesivo es lo que queremos reducir. Y cuando las personas están empezando a sentir estos síntomas o este miedo a haber contraído el virus, pues también podemos parar y pensar en todas las
campañas que nos han expuesto desde la Secretaría de Salud de cuáles son los síntomas del COVID, ¿no? Entonces, como te decía, la ansiedad y el estrés se sienten en el cuerpo. Pueden salir ronchitas, puede doler la cabeza. Esto no son síntomas necesariamente de COVID, ¿no? Entonces, tratar de distinguir estos síntomas que sí se tienen, solo de ver si están relacionados con la enfermedad o que pueden ser de otra cosa. Claudia, y una pregunta más que me han hecho por allá y me parece, además, para levantarnos un poquito el ánimo. ¿Cómo vamos a ligar? Mucha gente me ha dicho, oye, antes, no sé, pues entrabas al café y la sonrisita de regreso. Incluso a veces es como que relajante en tu convivencia cotidiana con la gente. Una cosa, o sea, la sonrisa cambia por completo la dinámica de un diálogo. A mí de verdad que me ha sorprendido ahora que todos andamos con tapabocas, cómo extraño ver sonreír a la gente o verla rabiar, pues, pero ver la expresión, ¿no? Sí, ver la expresión facial completa, ¿no? Exactamente. Sí, pues yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Yo no sé, si salgo al supermercado me doy cuenta de que puede ser que parezca grosera porque no estoy sonriéndole al vigilante, ¿no? O alguna cosa así. Exacto. No solamente sonreímos con la boca, ¿no? Entonces yo creo que también se pueden ver estas reacciones en la misma expresión de los ojos, por ejemplo, y que también podemos hacer uso pues de la comunicación verbal, ¿no? Entonces a lo mejor antes dábamos por hecho que nada más con voltear a ver y sonreír bastaba, y ahora podemos ser más conscientes de que podemos verbalizarlo, ¿no? Claro. Entonces esto yo creo que nos puede ayudar con la convivencia. Y te repito, creo que también tenemos que ser muy conscientes de que todos tenemos cierto nivel de irritabilidad, ¿no? Entonces a lo mejor sí tratar de ser un poco más cuidadosos con con la comunicación que tenemos, sobre todo con personas con las que no vamos a interactuar más allá que pasar, por ejemplo, ¿no? Sí sería muy importante esto. Y también me gustaría tocar un punto rápido. Por favor. Tomar en cuenta que a lo mejor hay muchas personas que todavía dentro de su círculo social no tienen ningún caso de COVID o de algún contagio, pero sí hay otro tanto de la población que sí ya lo ha tenido y que ya han sufrido pérdidas, ¿no? Entonces también estar conscientes de esta situación y sensibilizarnos ante las pérdidas que puedan estar sufriendo las otras personas. Muy bien, tienes absolutamente toda la razón. Claudia, pues te agradezco muchísimo tu compañía, te mando un abrazo a sana distancia, que estés muy bien, Claudia, que tengas bonita mañana. Igualmente, muchas gracias. Oiga, pues